La Fiscalía General de la Nación es una figura que nació con la Constitución de 1991. Es la entidad encargada de acusar ante los entes judiciales a todo aquel que cometa un delito. Hasta el momento 9 personas han ejercido la figura de Fiscal General de la Nación. El primero, Gustavo de Greiff, quien ejerció desde el 1 de agosto de 1992, día en que empezó a operar este ente y cuyo periodo de cada fiscal debe durar 4 años. Hoy visitaré el Museo de la Fiscalía ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, que nos regala mediante una pequeña exposición un recorrido histórico por la época más vergonzosa de nuestro país, esa misma que durante décadas bañó de sangre a nuestro pueblo, una historia que aunque nos haga agachar la cabeza no la podemos ocultar. Recorreré este pequeño museo poniendo en contexto cada una de las exposiciones allí presentes. Bueno, la figura de Fiscal General de la Nación existe después de la Constitución del 91. Acá encontramos una galería de los que han sido fiscales. El periodo de cada fiscal es de 4 años. El CTI es el cuerpo de la Fiscalía encargado de ejecutar las funciones de policía judicial, tales como levantamientos, investigación de escenas, recolección de pruebas, entre otras. Una importante labor por la cual comienza el esclarecimiento de aquello que es considerado como crimen. También tenemos la unidad antiexplosivos, una misión casi suicida en un país que cuenta con una gran cantidad de antecedentes de este tipo de eventos. Bueno, esta pequeña sección está dedicada a la actividad del narcotráfico, una actividad que trajo mucha sangre, dolor y muerte a nuestro país, en especial en las épocas de los 80s y 90s. Pero el museo, como lo dije anteriormente, nos regala un recorrido histórico por nuestros años más oscuros, años que empezaron a principios de los 80 cuando el narcotráfico mostró su cara al mundo. No es que hasta ese momento haya empezado a existir, solo que los principales capos preferían seguir en el anonimato, pero esta actividad los hacía cada vez más ricos. El tupido territorio selvático colombiano era ideal para la instalación de laboratorios clandestinos de sustancias estupefacientes. Dichas sustancias eran exportadas a los países consumidores. En una época en que la fiesta era tan buena que se tenía que alargar, llegó la cocaína, ayudando a los fiesteros a seguir en lo suyo. De allí la creciente rentabilidad del negocio que hacía cada vez más ricos a los jefes de la mafia. Acá la muestra de lo que era un laboratorio en los que se producía la cocaína, el producto que más ganancias pero también más sangre trajo a nuestro país. Aquí están pues los insumos desde la hoja de coca. En los galones están los insumos como acetato. Y acá pues ya lo que ha de ser el producto terminado. No sé si sea de verdad y tampoco quiero probarlo. Y toda la maquinaria utilizada para producir este producto. Pero el negocio no estaba completo si la cocaína no llegaba a los países consumidores, adictos que pagaban grandes sumas de dinero para consumir el producto sin importar el daño que le hacían a su organismo. La exportación no era una tarea fácil, de allí nació todo el ingenio de los narcotraficantes para hacer llegar el producto a su destino. Las llantas de los aviones, submarinos y personas que llevaban cápsulas llenas de coca en su organismo a cambio de grandes sumas de dinero. Así, poco a poco y de forma disimulada, las calles de algunos países de primer mundo se fueron llenando de adictos. Bueno, en esta vitrina encontramos todo el ingenio colombiano o malicia indígena que llaman mal utilizada para la exportación de droga. Desde algunos elementos como limpiones que mediante un proceso químico encaletaban ahí la cocaína, hasta algunos dulces, granos de café, nuestro producto que de verdad sí es insignia, y el chicle motitas. Si los probaste, fuiste del primer grupo de vacunación contra el COVID. Y acá algo que se vivió mucho en esa época, que eran las cápsulas que eran tragadas por mulas humanas que las llevaban en su cuerpo. Y de esta manera en los aeropuertos del mundo, creo que lo hemos visto en Alerta Aeropuerto, identificaban si el producto contenía cocaína.
Pero fue a principios de los 80 cuando todo salió a la luz. Se empezó a hablar de un personaje conocido en las calles como el Robin Hood de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tal era su fortuna que decidió construir un barrio entero para personas que no tenían hogar. Esto pudiese ser catalogado como un acto de buena fe, pero se empezó a cuestionar sobre el origen de su fortuna, y más aún cuando decidió incursionar en la política. Primero consiguiendo un puesto como suplente en el Congreso de Colombia, pero con la firme intención de en un futuro ser presidente de la República. Dicha carrera política fue truncada por los fuertes cuestionamientos del nuevo liberalismo, en especial de uno de sus líderes, Rodrigo Lara Bonilla, quien lo expuso públicamente en el Congreso y quien además en su calidad de ministro de Justicia emprendió una guerra sin cuarteles contra el narcotráfico, destruyendo importantes laboratorios escondidos en la selva colombiana. El más importante de ellos el llamado Tranquilandia, un golpe duro contra los carteles. Lara Bonilla no demoró en convertirse en una de las víctimas mortales del narcotráfico, pues una noche de abril de 1984 fue asesinado en una importante avenida de Bogotá. Un golpe contundente, el asesinato de un ministro de Estado. Tal vez esta situación marcó el principio de aquella época terrible de nuestra historia y del legado de Pablo Escobar. Ahora Pablo empezó a vivir en la clandestinidad, eso sí amasando una importante fortuna. Personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa, Carlos Leder, este último extraditado presumiblemente por una traición de Escobar, formaron el temido Cartel de Medellín. Uno de los grupos criminales más peligrosos, no solo en Colombia, también en el mundo, empezó una sangrienta guerra. Policías, jueces, periodistas y miles de colombianos inocentes perdieron la vida en esta difícil época para vivir en Colombia. Llegaron los 4 años de gobierno de Virgilio Barco Vargas, probablemente el peor cuatrenio recordado por el país. Bombas, asesinatos, secuestros hacían parte del diario vivir de los colombianos que tenían miedo de salir a la calle. Plata o plomo era el lema con el que Escobar intimidaba a aquellos que obligatoriamente tenían que prestarle sus servicios a cambio de mantenerse con vida. Los estruendos se sentían en las calles de las principales ciudades. Escobar, además de su guerra sin tregua contra el Estado, libraba una guerra con sus enemigos nacientes del cartel de Cali. Así se acercaba la década de los 90 y con ello la esperanza de un cambio. Una esperanza encarnada en alguien llamado Luis Carlos Galán Sarmiento. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció un viernes en la noche en agosto de 1989. Las balas silenciaron a Galán. Aún recuerdo esa transmisión televisiva, casi en directo desde la plaza de Suacha, donde se atentó contra la vida del que se perfilaba para ser el próximo presidente de Colombia. Era en aquella época en la que los colombianos esperaban en familia la novela de las 8, cuando llegaba el fatídico comercial que ofrecía recompensa por los miembros del cartel de Medellín. Después de la muerte de Galán, todo fue peor. Un avión explotó en el aire dejando más de un centenar de víctimas y un 6 de diciembre explotaba el edificio del DAS, uno de los más seguros de Colombia. Allí al menos 60 personas perdían la vida. Era inevitable. Escobar estaba ganando la guerra. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Pero la muerte de Galán causó un sentimiento en los colombianos de patriotismo y odio hacia el cartel de Medellín, probablemente convirtiéndolo en su punto de quiebre. Fue elegido como presidente César Gaviria, el sucesor natural de Galán. En diciembre de 1989 cae Gonzalo Rodríguez Gacha. Solo unos meses después, Gustavo Gaviria, el primo de Pablo. Golpes duros contra el cartel que poco a poco se fue desmoronando. Unos se entregaban, otros caían muertos. El mismo Escobar se entregó en algo que más que una rendición pareció un triunfo para él,
pues fue recluido en una cárcel construida por él mismo que parecía más una finca de veraneo. Sin embargo, fueron pocos los días que duró allí como huésped de lujo, pues decidió fugarse alegando incumplimiento de los acuerdos del gobierno y advirtiendo una guerra sin tregua. Sin embargo, toda guerra necesita recursos y toda plata malgastada se acaba. La fortuna de Escobar aparentemente fue menguando y cada vez más solo tenía que defenderse del bloque de búsqueda y los Pepes, un grupo paramilitar creado por su larga lista de enemigos. Fue así como el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar cayó abatido en una modesta casa que fue su último escondite. Allí murió el que hace algo más de una década habría sido considerado como el hombre más rico del mundo. Bueno, acá algunas imágenes del abatimiento de el principal líder narcotraficante que ha tenido Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eso sucedió la tarde del 2 de diciembre de 1993 en un barrio de clase media de Medellín. Esta era la pistola que encontraron en la casa donde fue abatido. La muerte de Escobar trajo cierto aire de tranquilidad a los colombianos, principalmente a sus enemigos, pero lejos de acabarse el problema, surgieron más carteles, pues obviamente un negocio tan rentable no se podía abandonar. Fue allí cuando el país conoció a los hermanos Rodríguez Orejuela, los líderes del cartel de Cali. No es que no existiera dicha agrupación, es que los ojos del país estaban tan puestos en Escobar que el cartel de Cali pasó casi desapercibido por muchos años, amasando una fortuna, nunca tan grande como la de Escobar, pero igualmente considerable para todo aquel que ejerce la actividad del narcotráfico. Acá tenemos algunos elementos tecnológicos que permitían, pues más que todo, interceptaciones telefónicas. Las autoridades estadounidenses, aprovechando la experiencia que dejó la lucha sin tregua contra Escobar, no demoraron en poner sus ojos en el cartel de Cali, que seguían inundando con narcóticos las calles de su país. El dinero seguía entrando en Colombia y el lavado de activos se hacía cada vez una tarea más cotidiana. Para ello utilizaban negocios de gran nombre, droguerías e incluso equipos de fútbol. Pero fue en esta época que se destapó algo que siempre había pasado, la utilización de dineros del narcotráfico en las campañas políticas. Bueno, acá hay una sección dedicada al proceso 8000. El proceso de corrupción política más grande y más penoso de la historia de Colombia, que vinculaba a los políticos con el narcotráfico, especialmente con el cartel de Cali. Fue con la aparición de los llamados narcocassettes que se destapó el escándalo más grande de corrupción de nuestra agitada historia, el proceso 8000. Dichos cassettes acusaban a la campaña del ganador de las elecciones presidenciales del año 1994, Ernesto Samper, de recibir dineros del cartel de Cali. Además del ya presidente, varios nombres fueron vinculados al proceso, como Santiago Medina, Guillermo Palomari, Fernando Botero Sea, Eduardo Mestre y un sinfín de pruebas, grabaciones, registros escritos y cheques de gran valor. Un proceso que quedó en la impunidad, pues Samper fue declarado como ni culpable ni inocente y cuyo principal argumento de defensa fue que todo pasó a sus espaldas. Muchas muertes políticas dieron fin a un proceso que tuvo mucha difusión, pero también mucha impunidad. Bueno, acá tenemos como una exposición simbólica de los cheques involucrados durante el proceso 8000. Como podemos ver, es una gran cantidad de cheques. Entonces ustedes se pueden imaginar la gran cantidad de plata. Vea, por ejemplo, ese que tenemos ahí está por 1.300.000 y hay un arrume, no sé, de 100 cheques. Me imagino que por la misma cantidad. Hay uno de 20 millones pagado a la orden de alguien llamado Camilo Palacios. Y aquí tenemos uno de 10 millones. Aunque no alcanzo a leer el nombre, pero lo que sí se sabe es que es una gran cantidad de dinero. Aquí tenemos más y más cheques, pero esta vez están en un maletín marca Cartier.
del excontador Guillermo Palomari. 50 millones, 30 millones, 7 millones. Entonces la cantidad de dinero pues es impresionante. Esto todo tiene que ver con el proceso 8000. Bueno, gran parte del museo está enfocada en los años 80 y 90, los años más trágicos de nuestra historia, y en los cuales la labor de los fiscales era una labor sumamente peligrosa. Por eso se creó la figura de fiscal sin rostro. Era un fiscal que ejercía su labor, pero que obviamente no mostraba la cara para no correr peligro, ya que llevar a cabo una acusación podía costarle la vida. Jueces sin rostro, una figura recurrente en aquellos álgidos años, pues ejercer esta tarea era prácticamente autocondenarse a muerte. Por eso decidieron crear una especie de jueces anónimos que serían los que se encargarían de luchar contra la impunidad de la gran cantidad de procesos que atiborraban los juzgados de la época. De este lado era donde trabajaba el fiscal sin rostro, que hasta su máquina de escribir, junto con un acta, y pues los elementos necesarios para ejercer su anónima labor. Acá, como podemos ver, solo hay un espejo, no se puede ver el otro lado del cubículo. Bueno, acá tenemos una exposición de las armas utilizadas por la Fiscalía y el CTI de corto y largo alcance, armas en un mundo que sería mejor si no existieran. Esta es una máquina utilizada para imprimir papel moneda. Bueno, esto es muy interesante, son billetes de origen iraquí que los falsificadores utilizaban para convertirlos en euros o dólares. ¿Hasta dónde llegó nuestra malicia? Acá una muestra. Estos dos cubículos son como dedicados a la penosa tarea de la falsificación. Aquí tenemos el billete de 10.000, dicen que fue uno de los más falsificados. Las dos agujas que tiene atravesadas son por donde va la cinta que hace los billetes auténticos. Y aquí algunas herramientas que se utilizaban para la falsificación de papel moneda, junto con la máquina de elaboración de dólares. Colombia, convertido en el país del ingenio, de la malicia indígena, de los padres cuya única consigna que daban a sus hijos era que aprendieran a trabajar y a ser avispados. El rebusque pasó de ser una gran virtud a encontrar un sinfín de actividades ilegales, entre ellas la falsificación. Esta sección está dedicada a las FARC, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Ya desmantelados el cartel de Medellín y Cali, sin líderes visibles, aún nos quedaba un problema que habíamos ignorado durante estas épocas, llenas de carros lujosos y fincas llenas de modelos. Todo esto nos hizo olvidar que en Colombia teníamos una de las guerrillas más antiguas del mundo. Se trataba de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, una guerrilla que poco a poco iba sumando unidades en la montaña y generando una guerra sin cuartel, especialmente en las zonas rurales. Una actividad obviamente financiada por el narcotráfico. De esta manera empezó la época en que las FARC manchó nuevamente de sangre las ya agitadas páginas de nuestra historia. Sangrientas tomas a pueblos y cuarteles militares que dejaron un sinfín de víctimas en los sectores más apartados del país y muchos prisioneros de guerra. Algo recurrente durante el cuatrenio en el que gobernó el conservador Andrés Pastrana, que además concedió una zona de despeje que le permitió a esta guerrilla fortalecerse de una forma intensa. Tomas como la de Patascoy, Mitú y El Villar solo fueron una muestra de la crueldad que ejercía este grupo guerrillero. Personajes como el coronel Mendieta y Gustavo Moncayo representaron la gran cantidad de víctimas que dejó esta nueva época de nuestra historia. Este computador fue encontrado durante la operación en la que fue abatido el mono Jojoy. Esto ocurrió en el año 2010.
Es una operación que, aunque tuvo el éxito que el gobierno quería, ha sido fuertemente cuestionada, especialmente por países vecinos. Llegó el fin del milenio, con él la era Uribe y su seguridad democrática. Durante su gobierno la guerrilla perdió poder, fueron abatidos personajes como Raúl Reyes y el Mono Jojoy en operaciones militares donde además fueron liberados varios de los secuestrados. Muchos agradecen a Uribe dicho legado, otros dicen que acabó con la guerrilla y convirtió a Colombia en un paraíso. Otros que gracias a Uribe pudimos volver a viajar, pero ¿sería todo tan perfecto? Bueno, acá están expuestas las prendas de vestir que tenía el Mono Jojoy al momento de su abatimiento. Incluso ahí está como el orificio, pues me imagino que ha de ser de bala, en la operación en la que fue dado de baja este peligroso guerrillero. Además de guerrilleros, narcotráfico y paramilitares, las fuerzas del Estado, en su afán de mostrar resultados, también pusieron su cuota de víctimas en esta miserable guerra. Es en una caja como estas que era entregado los restos de las víctimas de los falsos positivos a sus madres, algo que es realmente reprochable. Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale, pero ¿qué tan cierto será eso? Pues con el pasar de los años se destapó uno de los crímenes más horripilantes del país cometido por las fuerzas del Estado. Durante un gobierno que exigía resultados a sus tropas, fueron asesinados más de 6.000 jóvenes. Jóvenes que eran vestidos con prendas usadas por las guerrillas para así hacerlos pasar por guerrilleros. Fue de esa manera que entregaban resultados a quien ejerce la función de jefe supremo de las fuerzas militares, el presidente de la República. Jóvenes que salían de sus casas en busca de una oportunidad laboral, sin saber que nunca más volverían. Otro de los actores del conflicto que ha azotado nuestro país, el paramilitarismo que emprendió una guerra contra los grupos guerrilleros, obviamente financiado por los dineros del narcotráfico. La creciente formación de grupos de izquierda en toda Latinoamérica, alentados por el boom de la Unión Soviética y Cuba, derivó en la creación de grupos ilegales organizados cuyo fin era combatir las guerrillas comunistas o izquierdistas. Fue así como nació el movimiento paramilitar en Colombia. Movimiento que se dio a conocer a principios de los 90 cuando presuntamente ayudaron a combatir a Escobar y que luego se convirtió en el principal enemigo de guerrillas como las FARC, generando una nueva guerra que como siempre tuvo en medio a la población civil colombiana. Uno de los sucesos más tristemente recordados de esta guerra es la masacre de Bojayá. Allí perdió la vida una gran cantidad de civiles que decidió refugiarse en la iglesia del pueblo del fuego cruzado entre los dos bandos, guerrilleros y paramilitares. Durante la década de los 80, los grupos paramilitares fueron una fuerza anónima cuyo fin fue aniquilar a todo aquel que militara la izquierda. Candidatos presidenciales, senadores y varios líderes sociales fueron sus víctimas en una época en la cual cualquier hecho de violencia era atribuida públicamente al cartel de Medellín. Incluso funcionarios judiciales que investigaban crímenes ocurridos en zonas apartadas del país fueron víctimas de las balas de los paramilitares. Uno de los hechos más recordados, la masacre de La Rochela, ocurrida el primer mes de aquel sangriento 1989. En el año 1989 se produjo la masacre de La Rochela. 12 funcionarios judiciales fueron asesinados en el municipio de Simacota, Santander. Y aquí simbólicamente tenemos una réplica del vehículo en el que ellos se desplazaban al momento de ser asesinados. La guerra es algo que no tiene justificación, sin embargo, en un país donde los funcionarios del Estado se apropian del erario público, cualquier cosa puede pasar. Acá, una sección dedicada a los más impactantes casos de corrupción en Colombia.
Pero qué más violencia que la generada por los funcionarios públicos que se apropian del erario nacional para enriquecer sus bolsillos. El proceso 8000 fue solo una muestra de la corrupción que ha alcanzado nuestra clase política. Agroingreso seguro, la parapolítica, el desfalco a Colpensiones, el caso de Odebrecht, el cartel de la chatarrización, el escándalo de Reficar, el desplome de Interbolsa, el carrusel de la contratación, el caso Santoyo, Foncolpuertos, Dragacol, son solo algunos de los más sonados casos de corrupción en nuestro país. Políticos que ganan más de 10 o 20 salarios mínimos. Sin embargo, esto no parece suficiente, ellos quieren llenar sus bolsillos. Dicen que las guerrillas fueron creadas para combatir la corrupción, que los paramilitares fueron creados para combatir la guerrilla. Pero en un país en el que prevalece una actividad tan rentable como el narcotráfico, cualquier ideal se ve sucumbido ante la ambición del dinero, llámese guerrillero, paramilitar o político. Lo único que sabemos es que los perdedores siempre serán los mismos, las 103 personas que perdieron la vida en el vuelo 203 de Avianca, los 61 uniformados secuestrados en Mitú que perdieron varios años de su preciada libertad, los 12 funcionarios judiciales que murieron en La Rochela cumpliendo su deber y las madres de los 6.402 jóvenes que fueron asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros. Ellos son las verdaderas víctimas de una cadena de violencia que empieza con la corrupción de nuestra clase política y que ha manchado con sangre las páginas de nuestra historia que muchas veces nos da vergüenza contar. Pero hoy lo digo por tercera vez en mis videos, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Nos vemos en un próximo video.